Muy bien, estimadas amigas, estimados amigos, teníamos una amena charla que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora en el programa. En esta sección, vale decir, que es Conecte con su Bienestar, a cargo de nuestro querido amigo psíquico y canalizador Cristian Orellana, quien ya está con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien potente, que a muchos también les molesta, ¿no?, cuando se lo enrostran en la cara. Así, pero antes de entrar en materia, quiero saludarle y darle la bienvenida a Cristian. ¿Cómo le va? ¿Con qué energía venimos hoy? Hola, Víctor. Con mucha energía. ¿Sí? Bien, así. No, bien. Contento, feliz de nuevo, entusiasmado con un nuevo programa. Claro, me imagino que no viene con mucha sobrevida en el cuerpo. Bueno, de eso vamos a conversar. Claro, en un ratito más. Porque antes de entrar en materia, Cristian, tenemos que, no sé si Juan Pablo tiene la imagen, porque estamos contentos también, ¿eh? Compartimos esta alegría de nuestra amiga Bernardita, que fue la flamante ganadora de un libro que lo habíamos anunciado, y que quiero que nos cuente, ¿no?, cómo fue la entrega, el proceso de ahí, los pormenores. Sí, mira, los pormenores, mira, de partida Bernardita, cuando le comuniqué se había ganado el libro, y ella dijo, sí, yo sabía que era para mí. Claro, de hecho había mucha expectativa de ella, ¿no? Tenía ganas. Tenía muchas ganas. Sí. De hecho, ¿qué fue lo que le dije? Uh-huh. Yo creo que te lo vas a ganar. De hecho, cuando tenía los papelitos aquí, dije, los revolví, dije, porque siento que Bernardita se los va a ganar. Por más que los revolví, María Victoria eligió. Bueno, se lo ganó. Claro. Era un proceso bien a la antigua, ¿no? Con el papelito escrito a lápiz pasta, qué sé yo, pero bueno, que lo disfrute, que le sea de mucha utilidad, y gracias a Bernardita por estar siempre en sintonía de este espacio en particular y de seguir a Cristian en sus redes sociales también. Sí, también le aprovecho a mandar un saludo y agradecer a María Victoria. Claro. A María Victoria con la Fundación Portales Marín. Claro. Y gracias a esa fundación, a ella, podemos hacer también este programa el de día de hoy. Y nos permite también hacer una especie de quiebre, ¿no?, a la estructura, que si bien no es tan rígida como la gente pudiese pensar, ¿no?, como digamos, echamos a andar esta sección, pero nos permite también ir compartiendo con más personas. Y de hecho Juan Pablo me comentaba que en Litueche, por ejemplo, nos escuchan bastante. Miguel Ángel, le vamos a mandar un saludo, un abrazo muy fraterno, porque fíjese que él trabaja durante todo el día, pero no puede escuchar el programa, pero se da el tiempo de, cuando llega a su casa, ver la transmisión que queda en nuestro YouTube de FM Sombra. Así como Miguel Ángel, desde Litueche debe haber muchas más personas que no nos siguen a través del aire, pero que están permanentemente atentos al contenido que queda en las redes sociales. Así que muy, muy contentos por este espacio, ¿no?, que ha ganado auditores y televidentes. Sí, aprovecho de saludar a Giovanna, Trinidad, ¿Ya? Marlene, bueno, la misma Bernardita, Bárbara, ¿qué más? A ver, nombres, Luis, a Rosa, que usualmente escuchan el programa. Claro, yo quiero saludar a Rodrigo también, que nos escucha. Mauricio también está a veces en sintonía, o también ve el contenido. Ya, entremos en materia, porque si no después estamos todos apurados con el cierre. De acuerdo. Hoy día vamos a hablar de un tema que no es, o sea, no es que no sea tan abordado, ¿no?, pero que uno siempre tiene una personalidad fuerte, descollante, se quiere imponer, pero hay una definición bien particular, y cuando sobrepasamos una delgada línea, esto se puede transformar en un problema. Así que usted anúncieme de qué vamos a hablar. Sí, exactamente. Mira, sabemos que estamos hablando de las sombras, de la oscuridad. Y en nuestra propia oscuridad yacen aquellos aprendizajes que son muy sutiles, pero muy profundos, que calan hasta el alma, calan hasta el espíritu. Y de los pecados capitales, la soberbia se dice que es la madre de todos los pecados capitales, ¿ya? En definitiva, la soberbia, que vamos a hablar hoy día, es la pasión por ser, ¿ya? O sea, aquello que te apasiona, cuando te apasiona ser, brillar, esplendor, ser yo. Entonces la soberbia nace muchas veces incluso desde la incomprensión, de no sentirse comprendido. Entonces, como nadie me comprende, soy yo. Yo decido, yo hago, yo actúo, yo me sano, yo me levanto, yo hago todo. Entonces, de partida nos vamos alejando del resto porque no permitimos que otros me ayuden, ¿ya? Que otros me rescaten, que otros me acompañen. Nos olvidamos, y ahí esto desde el punto de vista físico, que somos humanos. Y los humanos, y lo hemos hablado desde la neurociencia, somos seres relacionales.
ya nos comunicamos. De hecho, ayer hablando con una persona desde México, hablando desde el duelo, ¿por qué duele perder a alguien, algo? Porque somos seres relacionales, nos relacionamos y cuando ya no está, duele. Entonces hay que reconocer que como seres humanos somos vulnerables. También sufrimos, también podemos pasar momentos alegres, pero estamos susceptibles. Nos completamos, somos más con otros en la comunidad. Claro. Hay un dicho que dice, si quieres ir rápido por la vida, espiritualmente, lo que sea, profesionalmente, anda solo. Camina solo, absolutamente. Pero si quieres llegar más lejos, anda acompañado. Qué sabio. Exactamente. De hecho, mira, aquí les voy a mostrar. Estoy leyendo actualmente este libro. Ya, Pecados Capitales, la soberbia, pasión por el ser. Ahora, ¿esto es una saga? ¿Pecados Capitales habla de todos los pecados capitales? Sí, pero me enfoqué en este. No, obviamente, por razones obvias para hoy desarrollar un poquito más en profundidad, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, andar solo es más rápido. Pero eso se le atribuye mucho a la impaciencia. ¿Ya? ¿Cómo alguien diría? ¿Por qué si soy impaciente? Pareciera que el libro lo explica de esa manera y me hace mucho sentido. Ser excesivamente impaciente en muchos aspectos de la vida es un rasgo de la soberbia. ¿Por qué? Si lo miramos desde la ciencia, un árbol tarda ciertos meses en producir la flor, el fruto, la cosecha, maduro y me lo como. Pero gracias a la ciencia hemos ido apurando. Como las paltas, por ejemplo, que pueden producir 2 veces al año cuando se le corta el tronco, la corteza del árbol, cosa de evitar que la salvia regrese a la raíz. Como se le corta el tronco, regresa la salvia a las ramas y produce de nuevo. Entonces soy impaciente por esperar un ciclo normal que estableció un creador. Un creador superior a nosotros puso estas normas que son naturales, el ciclo de la vida. Pero como no somos impacientes, no apuramos, lo hacemos más rápido. Entonces, eso mirado desde naturaleza, pero aplica con nosotros. Ahora, es conveniente no respetar el ciclo natural, eso en todo orden de cosas, tanto en la naturaleza como en el propio ser humano. Mira. Porque, por ejemplo, ahora sabemos que hay distintas intervenciones científicas. Usted ponía un ejemplo puntual, sí, ¿cierto? Que es de un árbol X, que es el palto, ¿cierto? Que se le altera el proceso natural y puede dar 2 veces algo, lo que hasta antiguamente no se podía. Sabemos que como ser humano también, a través de la ingesta de ciertos productos que no son del todo legales, también nos pueden permitir alterar nuestro proceso, nuestro rendimiento, qué sé yo. Sí. Yendo al fondo de la pregunta, ¿es conveniente alterar el ciclo natural del ser humano? Mira, muy buena pregunta, porque si acaso es conveniente o no, va a depender del aprendizaje de cada persona, de la comunidad, del país. ¿Ya? Tenemos derecho al libre albedrío, o sea, podemos ser soberbios, elegir serlo o no serlo. No podemos cambiar. O sea, si he sido soberbio, puedo tomar la opción de no serlo, no seguir siéndolo. Y nadie nos va a restringir espiritualmente. Nadie va a venir, no, tú no puedes ser soberbio. O sea, si me quiero apurar tomando algunos medicamentos, algunos nutrientes, drogas, lo que sea, nadie me lo va a negar. ¿Ya? Solamente yo voy a vivir la experiencia de vivir en la soberbia que escogí. Quiero esto más rápido. De hecho, siguiendo con la temática de la conversación de ayer con esta profe de México, del duelo. Profe, ¿sabes que tengo un familiar que lleva 1 año y medio, 2 años y todavía no supera la pérdida de un familiar? ¿Cómo hago para apurarlo, para sacarlo de ahí? No, lo primero que se habla, no. Cada uno tiene su tiempo, su ritmo, su proceso. Y aquí no está establecido cuánto tienes que procesar un duelo. No hay nadie que lo pueda establecer. De hecho, hablábamos del proceso del duelo de un hijo, que es uno de los más dolorosos. Dicen que incluso no tiene nombre. La esposa pierde a su esposo, viuda. Un niño pierde a su padre, huérfano. Y un padre que pierde a su hijo, no hay una definición. No hay una definición. Nadie le ha podido poner un nombre por tan doloroso que es el proceso. No hay nombre que quepa el dolor que se siente en eso. Entonces, padres que llevan 3 años procesando un duelo, bueno, es solo acompañar y comprender que ese es su proceso y va a tardar 3 años. Si dura 4 años, bueno, 4 años demora. Pero no, tendemos a apurarnos.
a ser más eficiente, a ser más elaborado, etcétera. Entonces, claro, hay que comprender cuando me estoy dejando llevar por la soberbia o cuando estoy respetando el proceso natural. Ahora, la soberbia, bien entendida, Sí. ya, aquí no estamos para juzgar. No, exactamente. Tiende mucho, y me ha tocado conocer casos de cerca, y yo no sé si, por eso se lo consulto, estamos hablando de soberbia o es una especie de coraza, ¿no? Ya. Que te hace prácticamente caminar por la vida avanzando. Da lo mismo el paso si es rápido o es lento, pero sin importar lo que pasa al lado, es mi mundo, es mi vida, me da lo mismo lo que le pasa al resto. No sé si llamarlo individualismo o hay un grado de soberbia ahí también. Sí, mira, la soberbia aleja a la persona, nos separa. Ajá. Ya nos separa como humanos. Ya los humanos vivimos en comunidad. Uh-huh. Fuimos creados, en nuestro ADN está el compartir. Lamentablemente, claro, cuando nos dejamos llevar por la soberbia, que se dice que es intrínseca del ser humano y del ser, O sea, está en nosotros. ¿Quién la desarrolla en mayor o menor grado? Es un tema individual, digamos. Claro, exactamente. Entonces, en la medida que somos conscientes de aquello, podemos ir eligiendo hacerlo distinto, pero en definitiva nos separamos. En la medida que somos soberbios, nos vamos separando del todo. Ya nos vamos separando del universo, y si nos separamos del todo y del universo, nos separamos de Dios. ¿Ya? De hecho, voy a aprovechar de leer un párrafo muy pequeño y les voy a hacer una cita del libro que me parece, pero yo leí esta frase y me quedé, dije, esto tengo que seguir incorporándolo. Claro. Dice: es hermoso, de rostro transfigurado por un patos total, tan absolutamente envuelto en luz que cuesta mucho perfilar los límites de su figura. Parece una lámina brillante, tiene la mirada fija en quien le ha creado, le ama y quiere ser idéntico a él. No solo lo quiere, tiene que ser semejante a él, pero no él, no el único, sino el primero de las criaturas. En un instante, y el ángel hermosísimo, Lucifer, el portador de la luz, atraviesa el límite, el umbral de lo prohibido. El desmesurado amor se torna en odio, a su vez también desmesurado. Rechaza, agrede el poder del otro, aquel que más se le parece, aquel de quien estaba más cerca, Dios. Efectivamente, este ángel era de entre los ángeles el más bello, el más inteligente, el más próximo a Dios. Pasa a convertirse en el más radical extraño de todos, el ser el enemigo, el símbolo de su propia no perfección, de la carencia. Rechazarlo, rebelarse, significa eliminar la insoportable visión de la semejanza incompleta, o sea, se sentía incompleto, de la solo parcial función. Eliminar para siempre el hecho de ser dos, y no el único, el uno, obstinadamente uno. Entonces, esta escena es el arquetipo de la soberbia. Ya pareciera que, bueno, aquí está literal como está la descripción. Estamos definiendo y describiendo a Lucifer. Exactamente, de hecho, desde esa descripción, él luego de cruzar el umbral de lo prohibido, desterrado a la niebla, a la oscuridad. Claro, lo vemos literal como un pasaje espiritual, pero lo podemos en los seres humanos. En la medida que nos vamos comportando como un Dios, o sea, yo soy capaz de hacer todo. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo no acepto la ayuda de otros. Por lo tanto, tampoco voy a ayudar a nadie. Por lo tanto, tampoco voy a ayudar a nadie. Entonces, en la medida que me separo del resto, voy cayendo en esta oscuridad, esta metáfora que habla el libro. Entonces, voy cayendo en la oscuridad porque me voy alejando de otros, porque no permito a otros la alegría de dar. Porque uno se siente feliz cuando da. O cuando ayuda. Cuando ayuda, uno se siente feliz. Pero en la medida que privo a otros de ayudarme, privo esa alegría a ese que me quiere ayudar. Entonces, más encima estoy siendo egoísta. Entonces, pero claro, es fácil describirlo así, pero no es tan fácil a veces mirarlo en uno. Soy soberbio, estoy actuando en soberbia. Bueno, es intrínseco del ser humano. No hay nadie, no creo que exista nadie en la Tierra que no tenga aspectos de soberbia. ¿Ya? La diferencia está en la invitación, es empezar a conocernos, que a identificar sombra, y lo que nos pueda llevar a un escenario más complejo, digamos. Exactamente. Y muchas veces la incomprensión, no sentirse comprendido, lleva muchas veces a una sensación de soledad. Me siento solo. ¿Por qué? Claro, porque he tenido toda la vida donde siempre lo he hecho solo. Siempre he sido capaz.
Autosuficiente. autosuficiente. Entonces ahora con razón me siento solo. Entonces ahora ¿cómo lo hago? Bueno, me reincorporo. Empiezo a aceptar ayuda. De hecho, puedo pedir ayuda. Y eso siempre va a ser bienvenido. O sea, el amor de Dios siempre es incondicional. No porque uno sea soberbio, es parte del aprendizaje. Y volver a integrarse, a ser humanos nuevamente, a conectar con la humanidad del otro. Ese es un aspecto muy, muy relevante lo que usted acaba de tocar, Cristian, en este mundo individualista. En esta época que nos tocó vivir a nosotros, estamos rodeados de factores externos, ¿no? Que nos hacen y nos empujan de cierta manera, dependiendo del grado de madurez que cada individuo tenga, obviamente, a elegir un modelo de vida que cada vez es más dado al éxito y al individualismo también, pese a que sin darnos cuenta queremos lo mejor para nuestra familia y nos esforzamos y trabajamos y nos mentalizamos en un objetivo, pero lamentablemente todo lo que nos rodea nos parece invisible. Sí. Y ahí inconscientemente creo yo que nos estamos alejando sin querer ser soberbios. Sí, exactamente. Mira, ahí tú lo que estás diciendo me gustaría dar un ejemplo personal. ¿Por qué estoy leyendo este libro? Porque estoy aprendiendo de la soberbia. Perfecto. Ya, yo también he sido muy autosuficiente. Cuando lo termine me lo presta. Ya. Yo también me considero que siempre he sido muy capaz. Entonces no he dejado que otros me acompañen, que me apoyen, etc. Entonces a raíz de eso vienen las instrucciones de los maestros con los cuales yo canalizo, me ayudan y bastante. Pucha, me siento solo. ¿Por qué? Bueno, porque te has comportado de una manera muy soberbia. ¿Ya? Entonces viene todo este estallo en mi cabeza y aprendizaje espiritual. Claro, cuando alguien me ayuda, no, si yo puedo. No es necesario. No es necesario. Hasta bajar las cosas del auto, por ejemplo, Claro. ya las bajo todas. Mi pareja mirando, si yo te puedo ayudar, no, si yo puedo. Claro, algo tan sencillo y cotidiano. Y llegó a tan punto, por ejemplo, que ahora sí el aprendizaje o las instrucciones personales, en mi caso, es poder conectar con la empatía, pero la real. ¿Cómo? La de dentro, digamos. Claro, yo solía mucho canalizar desde lo conceptual. O sea, cuando llega una persona a la consulta, los maestros me muestran, mira, esta persona tiene pena, tiene rabia, le duele aquí y acá. Listo, yo lo sabía y a raíz de eso yo guiaba, te aconsejo, etc. Pero ahora el mandato es sentir. O sea, siento en mí lo que te pasa a ti. Perfecto. Entonces, además de ver la herida en el aura, por ejemplo, que es la clarividencia, ahora la siento. Que duele. Oh, el vacío. Que te hayan traicionado, ¿cómo se siente? La pena. La pena. Porque claro, yo lo puedo verbalizar aquí, la soberbia. Y podemos dar conceptos técnicos. Eso. Y metemos neurociencia, todo lo que usted quiera. Claro. Pero es distinto percibir en carne propia lo que le pasa al otro. Entonces eso debo agradecer y reconocer que me ha acercado mucho más que antes a las personas. Por mucho que lo desconozca, que venga por primera vez en atención, hoy siento tu dolor. Ahora sé lo que has pasado. Entonces ahora sí creo, desde mi experiencia, reconocer la humanidad. Sí, nos duele. Lo que yo hago te afecta. Lo que te hicieron te afecta. Lo que hacemos a otros sí nos afecta. Las palabras hirientes sí duelen. Entonces ya no es tan solo el concepto, sino que ahora es la experiencia. Y así como todo, es una invitación a practicar la empatía. ¿Ya? Mi hija que vive en el sur ya lleva un mes en su colegio practicando la empatía. ¿Ya? Este mes, durante el mes de mayo, están practicando y estudiando la empatía. Y se puede. A ver, yo pensé que con eso, que el ser empático venía con nuestro ADN. Y que no se estudiaba, ni se perfeccionaba, ni se podía arreglar o mejorar con el correr del tiempo. O sea, se puede trabajar. Sí, se puede. De hecho, preguntándole a mi hija cómo te ha ido con aprendizaje de empatía, oye papá, hijo, la vemos en casi todas las clases, aplicamos algo de empatía. En aquel que le costó entender la fórmula de la matemática, nos ponemos en su lugar. No es que no quiera, no es que sea tonto, es que tiene una prioridad por el arte, por ejemplo, por otro aspecto, por la música, el deporte. Entonces ahora que entendemos que ese compañero le cuesta, no porque tiene otras habilidades, reconozco que es distinto a mí, entonces ya no lo rechazo. Entonces me ha servido mucho
desde la práctica poder acercarme a mi hija, por ejemplo, que vive en San Fernando, y conversar con ella y claro, va practicando la empatía. Ahora, uno va también con esto, ya no hablemos que alguien, no seamos exagerados, que alguien sea 100% soberbio, pero tiene ciertos rasgos de soberbia. Ah, ya, a ver. Hablemos del jefe de hogar, del papá, qué Ya. sé yo. Eso también lo va traspasando a los hijos, por ejemplo, a quienes conviven al interior del núcleo familiar y se va como multiplicando, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, Cristian. Sí, mira, me conforme al concepto de lealtad, que lo hemos hablado desde el punto de vista constelación. ¿Mm? Claro, somos leales a lo que nuestros padres nos enseñan. ¿Y nuestros qué es ancestros. lo adecuado y lo perfecto? Claro, porque es mi primer aprendizaje, el hogar. Sin identificar si está bien o está mal. Exactamente, de hecho aquí no es juzgar si está bien o está mal. Ajá. Es cosa de evaluarse bajo qué sombra estamos actuando. ¿Ya? De hecho, mira, pecado, pecado es porque en algún modo ese concepto, en este caso la soberbia, así como la lujuria, el orgullo, peca, va contra el bienestar. Pero claro, no nos damos cuenta. Por ejemplo, no sentirnos comprendidos. Mi papá no me comprendió cuando pequeño, por ejemplo. Entonces yo me esfuerzo y termino haciendo todo yo. Porque mi papá no comprendió que necesitaba ayuda. Entonces le enseño a mi hijo lo mismo, no esperes nada de nadie. Hazlo tú puedes, hijo, tú eres capaz. ¿Te das cuenta? Entonces lo que parece un mensaje, sí, de supervivencia, de aliento, de esfuerzo, claro, hay una pintura ahí, una pincelada de soberbia atrás de aquello. Claro, porque uno podría confundirlo con que, como lamentablemente es una sociedad bien especial la que nos tocó vivir, dice, oye, sé independiente, arréglatelas por ti mismo, nadie te va a ayudar, es como una forma de darle ánimo, de motivar, pero inconscientemente hay rasgos de soberbia ahí, Sí. en ese mensaje. Sí, de hecho, la invitación, Víctor, claro, es de una mirada espiritual. Porque Ahí si- está la clave. La clave es una mirada netamente espiritual, porque si lo hablamos de lo cotidiano, yo no puedo rebatir que eso estuvo bien o estuvo mal, porque Claro. yo no estuve en los zapatos de esa persona. Exacto. Desde lo emocional tampoco, hay emociones que hay detrás. Pero sí una mirada espiritual. Mi invitación es mirarlo desde el punto de vista espiritual. Este hecho de enseñarle a mi hijo a ser súper eficiente, valérselas por sí mismo, por ejemplo. Y cuando uno es competitivo o se esfuerza por ser el mejor y quiere destacar en su entorno, ya sea en el deporte, en clases, en su pega, digámoslo así, ahí también hay rasgos de soberbia. Ya, hay muchas veces la soberbia está empujada por una herida. Ya, si no me siento valorado, voy a hacer lo máximo para que la gente me valore por lo que hago, no por lo que soy. ¿Ya? Entonces, si tengo heridas de infancia, por ejemplo, donde no me sentí valorado, voy a ponerme todas las chapitas de logros para que la gente me valore por lo que hago. Entonces, claro, Todas las condecoraciones aquí en el traje, Entonces- para el desfile. ¿te das cuenta? Claro. Entonces, lo que quiero decir que cuando uno peca de soberbio es porque hay un aprendizaje detrás. Ya, primero me doy cuenta que soy soberbio. Segundo paso, me doy cuenta por qué lo soy. Y efectivamente hay heridas detrás que me empujaron y me llevaron a hacer porque no sabía otra alternativa. Entonces ahora tienes la oportunidad de tomar otra alternativa, ya donde sea más beneficiosa, que sea más cercana a la creación, a la existencia de Dios, porque en la soberbia nos va alejando de Dios. Claro, ¿Ya? absolutamente. Entonces por eso hablamos de, tú dijiste, ya lo dijiste, no juzgamos, porque claro, nadie está en los zapatos del otro, ¿ya? Y claro, movilizar por una herida, claro, uno se deja llevar, uno trata de sobrevivir y supervivir. Entonces es difícil juzgar, es imposible juzgar. Nadie debería juzgar a otro. Nadie sabe por qué ha sido soberbio. Entonces que no se tome como un juicio ni una crítica de ser soberbio. Yo di el ejemplo personal porque me reconozco que he sido soberbio en esos aspectos de la vida. Claro. Ya siempre he sido capaz solo. Ya, pero ahora me estoy permitiendo trabajar en equipo. Ahora, cuando no hay una creencia en un ser supremo, y hablemos de Dios para hacerlo más simple Ya. y no variar a nadie, imposible poder trabajar la soberbia. Esa persona va a ser por siempre soberbio porque no va a tener esa conexión, ese cable a tierra, que significa
bajar el balón al piso y ser más humilde, más humano, conectar con el dolor del que me acompaña, de mi vecino, qué sé yo, de mi compañero de trabajo, ¿no? Sí, mira, me ha tocado acompañar personas que han llegado hasta la muerte, hasta ¿Ya? fallecer, y no han dejado la soberbia. Me ha tocado casos. Pero también me ha tocado casos donde, no sé, ¿En el último minuto? en las últimas 24 horas, 2 días antes de fallecer, Han conectado con... conectado con el amor auténtico. Ah, ok. Ya han cambiado y las familias tienen un impacto enorme. Oye, que cambió. Esta persona cambió. O sea, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Hasta que estemos con el último hálito de vida. Digamos. Exactamente. De hecho, estas personas que me ha tocado verlas después de fallecida, cómo siguen reclamando en otros planos. Ya estoy ya a nivel espiritual, donde se vea el espíritu reclamando. Claro, tengo la fe que en una siguiente reencarnación sí va a lograr esta conexión. Porque el alma va a decidir reencarnar hasta que aprenda. ¿Ya? Aprenda de la soberbia. ¿Qué me está enseñando la soberbia? Entonces no nos quedemos en el concepto soberbio, sino porque hay detrás, hay una herida. La soberbia es un elemento. Es un elemento. De un conjunto de cosas que nos permiten mejorar. Entonces, Exactamente. si usted es soberbio y nos está escuchando, o es soberbia, que no se caiga su ánimo. Exactamente. Es muy importante eso, Víctor. Tú que conoces harto a la audiencia, que hablas todos los días. Yo pensé que me iba a decir usted que conoce tanto de la soberbia. Bueno, la verdad que este tema da para mucho, ¿eh? Y como siempre pasa con este Conecte con su bienestar, todo está íntimamente relacionado con lo que nos pasó durante la infancia, Sí. durante la niñez, esos dolores, esas cicatrices que no evolucionaron de la mejor manera y que en algún momento de nuestra juventud, adultez, incluso ya cuando se es mayorcito, podríamos decir que nos han, para bien o para mal, ayudado a forjar la personalidad que ahora tenemos. Sí, exactamente. Agradecer, honrar lo que nos ha pasado, lo que hemos sido, porque ha sido lo que permite que hoy seamos lo que somos. Esa frase de es lo que me tocó vivir, lo afronto de la mejor manera, yo creo que esa es la actitud. Sí, exactamente. Porque seguir ya, y lo hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Que es una conversación absolutamente distinta, quiero ser súper transparente. Seguir echándole la culpa al gobierno anterior como que ya no tiene sentido. Seguir echando la culpa a mi papá, a mi abuelito, a esa persona que me trató mal, que digamos, no quiero entrar en ejemplos así como demasiado fuertes, ¿no? Uh-huh. Que me abusó, qué sé yo. Es válido, están dentro de nuestro ser, o sea, no podemos aplicar el comando en el computador y borrarlo del disco duro para siempre, siempre va a estar. Pero yo creo que llega un momento en que tenemos que tratar de superar, avanzar, sin olvidar. Claro, de hecho, mira, como comunidad nos hemos organizado en gobiernos, en estados, en municipios, claro, en junta de vecinos, claro, etcétera, a distinta escala. De lo más macro a lo más pequeño. Exactamente. Entonces, y en la medida que vemos que hay aspectos donde uno puede ser vulnerado, existen organismos donde se hacen cargo de las responsabilidades, las obligaciones, etcétera. Y que muchas veces no cumplen para nada el objetivo y nos siguen vulnerando. Claro, entonces el foco como espiritual, mirándolo así, de las instituciones, es velar porque sigamos siendo humanos. Y que se respeten nuestros derechos como alma, etcétera. Claro, pero no muchas veces ocurre y quedan algunos vacíos. Entonces ahí está la comunidad, nosotros como seres humanos, de cubrirnos. Y efectivamente, claro, empoderarnos. Claro, echarle la culpa, por ejemplo, ya a este organismo que me defendía, que me tenía que defender y no lo hizo, bueno, me sentí vulnerado. Bueno, empoderarse. ¿Qué hay en mí? ¿Qué cosa? Y aquí podemos hablar harto desde el punto de vista espiritual. ¿Qué hay en mí que permitió que aquella experiencia me doliera? Y nadie estuvo para mí. Ya, porque efectivamente un niño frente a un papá difícil que se defienda por el aspecto físico, bueno. Pero que hay en mí como alma que escogió esa experiencia. Entonces, en la medida que uno toma la experiencia, el dolor va bajando, el sufrimiento. La intensidad. La intensidad. Entonces, es una invitación
A pesar de que hay gente que se enamora de su enfermedad, que se enamora y se aferra, que también me ha tocado ver casos prácticos donde la persona se aferra a la enfermedad, se aferra al dolor que le provocó esa vulneración. Porque es la forma de identificarse. ¿Ya? Y ahí hablamos de egos, bueno. Ir pasando a responder, claro, uno, reflexionar, entender espiritualmente cuál es el aprendizaje de esa experiencia, por dolorosa que sea, ya baja la intensidad del dolor. Y la otra pregunta que hiciste delante, que me avisan por interno que no te respondí, es que ¿cómo sé yo si estoy esforzándome y es lo correcto o no? Tienes que escuchar si estás... mira, el alma dice, haz todo lo que puedas. El alma te empuja a todo lo que puedas de poder. Y el ego te va a decir, haz todo lo que quieras. Y el querer muchas veces va más por sobre el poder. O sea, me exijo más de lo que podía. Y ahí es cuando empieza a pasar la cuenta físicamente, emocionalmente, psicológicamente. ¿Ya? Entonces, el ego empuja más. Bueno, si te das cuenta que estás en esa condición, probablemente estás escuchando al ego. Porque el alma jamás te va a empujar a algo que sufras. ¿Ya? Entonces te mira el aprendizaje y te das cuenta que no era tan doloroso. Y el dolor que llevabas por años probablemente ya se recoge. Entonces, a la medida que uno aprende lo que el alma te empujó a aprender, listo, no es necesario el dolor que empuja el ego. ¿Ya? Entonces, cuando nos duele, pareciera que nos estamos acercando más al ego que a nuestro espíritu. Claro que sí. Bueno, y tenemos mucho que aprender con Cristian. Lamentablemente se nos pasó volando este capítulo dedicado a hablar de la soberbia, inspirado en los pecados capitales, ¿no? Pasión por el ser. ¿Recomendable absolutamente, Cristian? Sí, por supuesto. Hace un análisis de distintas, increíble. El libro, lo voy a mostrar nuevamente. Eso. El libro muestra... De Laura Bacigalupo. Bacigalupo, claro. La soberbia, pasión por el ser. Por ser. Sí, exactamente. Muestra de distintos aspectos, desde la ciencia, desde la humanidad, desde los monjes, la práctica... No se queda tan solo con una mirada. No, hacen una mirada de la soberbia antigua y la contemporánea, ¿ya? Que también va mutando en la forma que uno puede interpretar la soberbia en la humanidad. Claro. ¿Ya? Pero, claro, esto está dentro del estudio que estoy encomendado ahora de la condición humana, que es el siguiente libro que me gustaría mostrarle en alguna oportunidad, La condición humana. Por San Agustín, que fue uno de los primeros que empezó a hablar desde la condición humana, que tenemos estas condiciones y sobre esas tenemos que vivir. Claro. ¿Ya? Cristian, agradecido como siempre de su sabiduría, ¿no? Que nos permite ir conectando con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, humanidad también, que a veces se nos olvida bastante, sobre todo cuando hay tanta necesidad en la actualidad, ¿no? Hay mucha gente sufriendo y insisto en el punto, pasamos y no ayudamos. Sí, de hecho esa es la idea, Víctor, de hablar de la soberbia, porque volvamos a conectar, a ser comunidad. ¿Ya? Volvamos a conectar con nuestra humanidad y con que todos somos humanos, los seres en general. Claro, y siempre yo digo, hay que dar vuelta el tablero muchas veces. Sí. A mí me gustaría que me ayudaran si yo estuviese en la calle, si yo estuviese con un problema que no lo puedo solucionar por mis capacidades. Sí. A mí me gustaría. Hoy día justo me tocó llevar a 2 personas que iban caminando de la villa, iban al hospital. Yo dije, ya, los tomo, se subieron al auto y los acerqué, y ahí me vine a la radio. Claro. Pero ese dinero que usted, no, me imagino que no lo cobró, pasaje. No. No. Ya, Cristian, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ya que esté bien. Muy bien, buena semana. Cristian Orellana Cautivo, esas son su dirección en Instagram, ¿eh? Lo pueden seguir ahí. Este capítulo queda en YouTube. En un ratito más lo subimos a FM Sombra, ¿cierto, Juan Pablo? Así que para todos, un abrazo grande, para quienes nos siguen en esta sección en especial, ¿no? Y que nos ven a posterior. Así que hay hartos seguidores de Cristian, lo pueden hacer todas sus consultas vía interna en el DM para que también vayan mejorando. Ese es un poco el espíritu de esta sección. Será hasta la próxima semana entonces con Conecte con su Bienestar. Ahora es tiempo de pausa y ya volvemos. La noticia del momento te la comentamos en Estilo Libre. Ya volvemos con más por la 107.9 FM Sombras.